Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio histórico, majestuoso, universitario, que es la Hacienda San Pedro. Una hacienda que data de 1600 y que después de tantos siglos tiene historias, no solo históricas, sino historias de leyendas impresionantes. Era por ahí de octubre, nosotros llegamos aquí el 23 de octubre de 1989 a esta hacienda, una hacienda que cuenta, entre otras cosas, con un panteón que fue utilizado por muchos durante muchos años. Cuando llegamos, nuestra primera impresión fue muy aterrorizante, porque cada domingo nos dimos cuenta que había cónclaves de brujas que se celebraban en el panteón. Es decir, se brincaban las mallas para poder entrar, en fin, y nos dimos cuenta que seguía siendo utilizado como un espacio para estos rituales que ellos hacían, y así estuvieron por mucho tiempo hasta que poco a poco se fueron alejando. Estando nosotros en las oficinas, un grupo de compañeros, estábamos viendo cómo íbamos a colocar nuestro altar de muerto. Y estábamos platicando en el área de oficinas y ahí teníamos unos pequeños quinqués que estaban distribuidos por todo el edificio porque nuestro director fundador le fascinaban los quinqués y lo teníamos puesto en la barra de la entrada y estábamos platicando y diciendo. Entonces, entre las cosas que estábamos comentando, habíamos dicho que íbamos a poner unas cosas de papel en lugar de flores naturales como debía ser, aunque así era como le gustaban al maestro. Y total nos impresionó porque cuando estábamos diciendo, pero bueno, lo bueno es que ya no está y entonces no nos va a decir. Increíble, pero a mí me sucedió, vi cómo el quinqué se empezó a deslizar sobre la mesa. Y al final de las oficinas estaba una mecedora que el maestro siempre se sentaba y ahí se ponía a darnos instrucciones y se mecía. Y la mecedora empezó a mecerse sola en una área donde estaba todo cerrado, es decir, no había corrientes de aire, cuestiones así, o sea, no había una explicación lógica para que eso sucediera y era cuando estábamos diciendo que íbamos a hacer algo que él seguro estábamos que no iba a aprobar. Y pues bueno, pues salimos corriendo de la oficina porque nos asustamos mucho porque la mecedora empezó literalmente a mecerse. Mi nombre es Félix Torres Gómez, soy investigador de historia de aquí del Centro de Información de Historia Regional y también me encargo de la museografía de las exposiciones que se presentan aquí en este centro cultural. Tengo 15 años trabajando aquí en la Hacienda San Pedro y investigamos la historia de la hacienda. Por ejemplo, encontramos que esta hacienda es muy antigua y por lo tanto hay muchas leyendas que contar. Puede decirse que son 368 años que tiene esta hacienda y el nombre original de la hacienda no es San Pedro, es Nuestra Señora de la Soledad. La hacienda San Pedro tiene una antigüedad de 205 años, cuando lo compran los Gutiérrez de Lara. Ya hay documentos muy antiguos que hablan que aquí vivieron gente que se dedicaba a la brujería. No los Gutiérrez, sino otras personas, porque aquí esta hacienda se rentaba, se parcelaba en varias gentes que la trabajaban. Y alguno de ellos en un tiempo muy antiguo se dedicó a la brujería y estas personas que seguramente vinieron tal vez en los 60s, 50s, vinieron a hacer un ritual de brujería. Otra es la de la pintora destacada Saskia Juárez. Esta pintora me contó que ella vino aquí a la hacienda, o venía mucho aquí a Suazo, a la cabecera, a pintar. Ella venía a pintar los paisajes de aquí de Suazo. Ella estuvo aquí en la hacienda antes de que la restauraran o en el principio, cuando se acababa de comprar la hacienda y había alguna que otros trabajadores haciendo los trabajos previos a la restauración. Ella se puso a pintar aquí en el patio y veía una persona en una de las puertas y ella decía, no, pues es el velador. Es una persona grande, una persona que es el que cuida aquí seguramente. Y ya le pregunta a la persona encargada de la universidad que andaba aquí y le dice, no, aquí no hay ningún velador. El velador no es él, o sea, es otra persona, tiene otra fisonomía. Y él le contó que sí es una persona que luego se aparece en ese balcón, en esa puerta. Mi nombre es Aida Irene Castillo Bernal. Tengo trabajando en la Universidad Autónoma de Nuevo León 36 años. Y estoy aquí en la Hacienda San Pedro desde que se iniciaron labores, que fue el 23 de octubre de 1989.
La historia que voy a contar sucedió en varias ocasiones. Me tocó durante algún tiempo estar trabajando aquí en la biblioteca, entonces cada vez que yo veía reflejada una sombra, como si alguna persona estuviera pasando cerca de la ventana, yo me levantaba para hablarle a Cayito, que era nuestro intendente, porque la sombra era muy parecida a él. Y yo le hablaba y él no me contestaba. Eso sucedió en varias ocasiones, hasta que en una ocasión yo le dije, ¿por qué no me contesta cuando yo le hablo? Ya ha pasado varias veces. Y me dijo él, no, yo nunca he pasado por ahí por la biblioteca, no he pasado cerca de la ventana. Y esto sucedió en varias ocasiones. Se reflejaba la sombra de esa persona que pasaba, pero en realidad no era nadie. También en algunas otras ocasiones, estando yo trabajando en el escritorio, sentía como si alguna persona me fuera a tomar por la espalda de los hombros. Obviamente volteaba porque creía yo que alguien estaba ahí, pero no era nadie. Solo tenía la sensación de que alguien fuera a poner sus manos en mis hombros. Mi nombre es Lorenzo Alvarado y trabajo aquí en la hacienda, en el museo. Tengo 25 años trabajando aquí y han pasado varios sucesos de fantasmas. A mí me sucedió en el transcurso del tiempo, me tocó ver una sombra blanca en uno de los túneles de una mujer. Estaba trabajando yo y en segundos la vi y ya cuando reaccioné volteé y ya no había nadie.